Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Concita atención, ya ven el despliegue que hubo de prensa frente a los datos del INEC. Datos que obviamente nos tienen que servir tanto al sector de lo público, al Estado, y al sector de lo privado, a los empresarios en general, a tomar decisiones y políticas para hacer una minga de reactivación del empleo. ¿Cuándo se va a reactivar el empleo? Pues cuando, aquí estábamos hablando de precios, el precio del trabajo es del salario, pero el precio del dinero es del interés. Y si el precio del dinero es del interés y los intereses son sumamente altos, y para el sector del emprendimiento, que es el que más empleo crea en el Ecuador, es mucho más alto todavía, o para el sector del trabajo informal, en donde hay intereses de usura, entonces no se puede desarrollar, no se puede equilibrar los precios de los costos de los productos. Fíjese usted, aquí en esta emisora, cuántas veces Gonzalo Rosero ha dicho que se pasa la frontera y tenemos costos y precios mucho más bajos que en el Ecuador. ¿Por qué? Porque los precios de los costos en el Ecuador son más altos, no solamente que es más alto el costo de la mano de obra, es más alto el costo del dinero. Los bancos no prestan los dineros para los emprendedores a intereses bajos, entonces se trata de hacer políticas públicas que adecúen los precios del dinero. Usted preguntaba, ¿y cómo más podemos hacer empleo? Es uno de los temas generadores de empleo, no solamente aquí en el país, sino en el mundo, es el tema del turismo. El turismo es una de las cuestiones más diversificadoras de empleo. Pero claro, eso es una política y una política de Estado que debe procurar que el turismo vaya creciendo. Yo preguntaría, ¿cuál es el presupuesto que se le dio al Ministerio de Turismo en este año para desarrollar productos, no solamente para que vengan al Ecuador, sino que vengan al Ecuador para que vayan a visitar lo que se está promoviendo en el norte del país, la Ruta de las Rosas, ¿no es cierto? Y vayan a conocer cómo se siembra, se planta, y entonces se hace turismo, que vayan a visitar la ruta de los volcanes, y entonces vamos haciendo las rutas y vamos creando turismo, que es el más grande generador de empleo, sin mucho hacer, porque ventajosamente tenemos muchas cuestiones que enseñar en el país, además de que las ciudades principales de nuestra serranía, por ejemplo, son centros turísticos que están allí y que no tienen por parte del Estado la suficiente proyección para que la gente venga y haga turismo, no de mediodía. Pero, doctor Morales, si hay una economía cara y hay además un pelotón de gente que podría inmiscuirse en técnicas de auxilio, de orientación, de servicio a los que nos visitan, a manera de guías de turismo, de convocadores de convocadores a sitios de privilegio monumental o paisajístico o sitios de atracción turística bien concebidos. Así es. Estas personas tienen una enorme dificultad. ¿Por qué el turista dice, no me lleves a...? Es una economía, la ecuatoriana es una economía extremadamente cara. Mejor me guardo mis dólares para cuando pase por Colombia o cuando vaya al Perú. O en mi última escala en Bolivia voy a conseguir determinadas cosas mucho más barato. En Ecuador las cosas están tremendamente caras. Economía cara, turismo débil. Me parece que puede resultar así, economista. No, aquí Marco. Bueno, yo no soy economista. Fíjese que estamos hablando de temas de economía
Y Gonzalo, yo soy abogado, soy doctor en jurisprudencia, Pero tengo la afición en esta cosa. En el ¿no es IES cierto? usted aprendió Sé muchísimo economía, el tema. pues, ¿no? Sí, y hemos ido siguiendo mucho este tema de la economía. Le Fíjese, prestaron al Estado y ahí no hubo un conocimiento cabal de la economía. Mire, cuando usted, en esta última parte, Sí. cuando le prestamos al Estado, en las épocas en las que nosotros estábamos, heredamos una inflación de 120%, que es lo que nos dejó el gobierno social cristiano de Febres Cordero. Así fue. Lo primero que debimos hacer junto con el Estado es hacer empréstitos al exterior para poder pagar pensiones, ¿no es cierto? Y ya luego tuvo recuperación el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y como pagar. teníamos excedentes, entonces comprábamos papeles al Estado. El Estado no, pero usted me hizo la pregunta. Sí, tengo Mi que querido Gonzalo, aguantar y la respuesta. Sí, así es. Fíjese, usted hizo eso. Y el Estado le compraba, el IES le compraba papeles al Estado. Claro. En montos del precio del dinero del IES mayor que el precio de la inflación, no como en circunstancias y situaciones actuales en donde Contemporáneas. los intereses son mayores en el mercado general, inclusive los intereses son mayores dice, esa al es la exterior, diferencia. y aquí se ha comprado papeles por parte del IES en administración pasado hasta en el 3%. Pero pasemos de eso. Veamos el tema del turismo en lo que usted estaba marcando. Fíjese, usted y yo le seguimos un poco a Paco Moncayo en su alcaldía. En la alcaldía de Paco Moncayo se tomó el tema de turismo con un día, ¿sí?, de visita a Quito. Él dejó con 3 días de visita a Quito. ¿Por qué? Porque se generó una serie de cuestiones y de atractivos turísticos. Ya. Se reguló los precios. Si usted ve, los precios que están ahora son mucho más altos, y entonces se regularon los precios y se hicieron atractivos monumentales en el centro de Quito. Se capacitó a la gente para que sean guías turísticos, ¿no es cierto? Se capacitó a los taxistas para que sean buenos guías turísticos de los turistas que vienen a Quito. Pero usted Y está se solicitando hizo. una campaña en favor Y del se alcalde hizo. Moncayo. No, estoy yo recreando más o menos qué es lo que se puede hacer. Se hizo el plan Q. Luego vienen otros administradores, se olvidan de eso, y ahora los datos y las cifras dan, ya no estamos en 3 días, estamos en apenas un día. ¿Por qué? Porque se dejaron las políticas de lado. Es que entonces hay que es una continuar. economía muy onerosa, dirá, por ejemplo, el alcalde Rodas, no es mi culpa. Los precios crecieron en la capital de la República fundamentalmente y los turistas ya no quieren quedarse, les sale muy oneroso, prefieren irse a Lima, como decíamos hasta hace un momento. Ese marcaje de una economía onerosa, cara, no es obra de un alcalde. Me parece que es obra de un modelo económico, digamos, fracasado. Allí, ¿quién tendría la culpa? Si nos hace el favor, usted que tiene un conocimiento macro de la economía por sus servicios al país, ahí ha aprendido muchísimo. Vea, Doctor. Gonzalo y oyentes, tenemos 10 años de una década fracasada, ¿sí? 10 años en los que tuvimos el mejor y mayor precio del petróleo en la historia del país. 10 años en los que tuvimos el mayor ingreso del país, pero ya los mismos, la misma prensa, los mismos medios señalan a dónde ha ido a parar esos recursos, no necesariamente en planes de desarrollo del país, no necesariamente en la tecnificación de lo natural que es nuestro país, que es el sector agrícola y agropecuario. No hemos ido a buscar mercados en el mundo para ver qué productos podemos ubicar en el mundo. No hemos incentivado las nuevas economías. Les
les hemos dejado de lado a los millennials, es decir, a esos chicos que tienen, nacidos en la década del 90, que tienen entre 20 y 30 años de edad y que vivieron obviamente una época de prosperidad en el Ecuador y que no entienden cómo es que ahora estamos realmente sumidos en una pobreza aparatosa. Estamos realmente en un momento en el que la iniciativa privada tiene que entrar en auxilio del Estado, porque el Estado no puede más. Fíjese usted, se anuncia ya que los contratados, cuando cumplan un año en sus contratos, deberán dejar ya sus cargos, y eso es alrededor de 170,000 ciudadanos. Si esas familias, 170,000, suman a los 160,000 nuevos desempleados que hay, va a haber un número de como 300,000 desempleados, 300,000 familias que van a entrar en temas de desocupación. Entonces también hay que ir viendo el tema de política salarial, hay que ir regulando los salarios en el país, tanto en lo público como en lo privado. Yo me pregunto, en lo privado, que antes había, por ejemplo, los talleres. En los talleres había el aprendiz, el operario, el maestro y el que era prácticamente el dueño del taller. Ahora todos tienen que ganar lo mínimo, es decir, viene de aprendiz o de operario, tiene que ganar lo mismo, entonces no hay una regulación. Bueno, el tema de inversión extranjera ya lo han topado, ¿no? Es importante el tema de inversión extranjera y también creemos nosotros que es importante el tema de canalizar buenos créditos, ¿no? Justamente esto también lo habló el ministro, ¿no? El tema de los créditos productivos. Estos créditos productivos tienen que estar dados a tasas, condiciones, plazos, de acuerdo al sector, ¿no? El sector de construcción, por ejemplo, es un sector bastante dinámico de la economía. El sector agrícola, por ejemplo, es un sector que muchas veces se ve afectado por temas externos, no es que el agricultor no quiera pagar, muchas veces es por temas climáticos, por temas de incluso el mismo impuesto de insumos, ¿no? Hace que ellos no puedan pagar esos impuestos, ¿no? Eso también es sumamente importante porque el inversionista en el momento de invertir pues necesita que tenga acceso al crédito para seguir invirtiendo, ¿no? El plan de fomento productivo tiene, digamos, dinero para poder optimizarse y ponerse a la orden de la energía productiva en cambio de carácter humano, la gente que quiera ejercitar tareas productivas, tienen o gozan de fondos de inversión procedentes de la banca privada. ¿A dónde pueden apelar la gente que quiere iniciar una actividad productiva? Esta es la parte fundamental, economista Delgado. Sí, bueno, pueden apelar a la banca pública, ¿no? Obviamente el gobierno pues tiene su banca pública. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de los emprendimientos, ¿no? Cuando un emprendedor quiere iniciar un negocio, ¿a dónde va para acudir a buscar los recursos, ¿no? Obviamente la banca pues le pide las garantías necesarias y son personas que al principio pues no tienen esta garantía. Falta en el Ecuador atraer estos famosos capitales ángeles, estos fondos de capitales de riesgo que en otros países sí se ve, ¿no? Se estaba elaborando un borrador de una ley de emprendimiento, sin embargo todavía no ha sido discutida. Hay universidades como el SPOL que está incentivando a los inversionistas ángeles, tiene un programa bastante interesante. ¿Por qué se llama así? Porque los emprendedores exponen sus proyectos, ¿no? Y hay inversionistas que van, los escuchan y bueno, toman la decisión si invierten o no invierten en diferentes proyectos. ¿Y qué tal resultado ha tenido la SPOL en ese esfuerzo? Sí ha tenido bastante buen resultado, sin embargo todavía falta, ¿no? Si nos queremos comparar con otros países como Colombia, por ejemplo, que ese método está bastante avanzado, estamos hablando que nos faltarían unos 5 o 8 años para llegar a un punto similar, ¿no? Sin embargo ya es un buen inicio, pero faltaría por parte del gobierno pues incentivar estos famosos capitales ángeles, estos inversionistas extranjeros, ¿no? Que inviertan en emprendimiento, ¿no? En la SPOL ustedes han intentado advertir, conocer, tal vez calcular
la cantidad de dinero robado al erario nacional o a las empresas mixtas que debe estar deambulando o fijamente depositadas y ganando intereses en algunos círculos financieros del exterior, haciendo favores a otros inversionistas y no a los que robaron el dinero. El caso ecuatoriano, ¿cómo le podríamos nosotros ofrecer una vía de investigación o premiar el retorno de esos capitales? No sé cómo más decirlo, créame, señor economista Delgado. Claro, o sea, si nosotros, todos estos casos de corrupción que se han dado a conocer, pues no, si estos dineros pues volverían a la economía ecuatoriana. ¿En pues, cuánto ha calculado el fondo de corrupción que yace en el exterior, en la banca internacional, en las bodegas de dinero que mantienen los del primer mundo? Bueno, el cálculo en realidad no lo tenemos, sin embargo sabemos que es bastante importante, ¿no? Ahora, el tema es cómo traer ese dinero y obviamente que comienza a generar en los sectores necesarios, ¿no? Porque obviamente es dinero mal habido, como usted mismo lo dice, y sería traerlos para que comiencen a producir o como esos como dineros, ¿verdad, economista, que están ociosos, ¿no? Porque tienen que esperar muchísimo tiempo, seguramente armar toda una estrategia financiera para poder beneficiarse de esos robos. Claro, o sea, sería como blanquearlos, por así llamarlo. Exactamente. ¿No? Sin embargo, es un dinero significativo. Imagínense si todo ese dinero que se ha ido, que ha estado por temas de corrupción, hubieran estado acá en el país, hubieran sido invertidos, pues estaríamos hablando de algunas escuelas, de algunas carreteras, de alguna infraestructura bastante importante para que la economía pues sea mejor, ¿no? Bueno, en la actual situación, ¿qué sugiere la ESPOL hacer este momento? ¿Qué le pediría al señor presidente Moreno ordene y disponga a través del frente económico de su régimen? Bueno, estamos hablando sobre incentivos a los emprendedores, disminución de trámites, no una ley que incentive el crédito productivo tanto en la banca pública como en la banca privada, ¿no? Hablamos también que incluso hablaron ustedes del tema de la ley de quiebra, no castigar al emprendedor que cuando inicia pide un préstamo y no le va bien, queda marcado en esa central de riesgo y se le imposibilita la posibilidad de nuevamente acceder a crédito. Lo ven mal, lo ven marcado y ya no le dan una segunda ni tercera oportunidad, ¿no? Creemos también que al Ecuador le falta este tema de innovación, algo se está haciendo, ¿no? Se están dando capacitaciones. Este tema de innovación es sumamente importante para que las empresas ecuatorianas ya den el siguiente paso, ¿no? No solamente serán como empresas pequeñas, sino que ya puedan multiplicar su factor de empleo a la economía ecuatoriana. En estos, al menos los últimos 6 meses, no estoy comparando con un año atrás, sino con 6 meses atrás. Igual uno puede hacer cualquier comparación. Y efectivamente, lo que decíamos, hay menos desempleo, hay menos empleo adecuado, hay menos subempleo y hay más de esta categoría de empleos no remunerados. No, Gonzalo, ese es el tema. Hay más empleos no remunerados. Todo eso muestra que el mercado laboral no es bueno y se ha deteriorado. Ahora, otra cosa es de lo que tú leíste al inicio, me pareció la nota del estadístico, es si es que hay dudas sobre la calidad de la información. Ese es otro tema. ¿Sí? Como te decía antes, yo confío en la buena fe de la gente y la buena calidad de su trabajo, hasta prueba de lo contrario. Si hay algún especialista en estadísticas que nos dice, mire, esto está mal hecho por tal y tal razones, entonces uno tiene que discutir el tema. Yo personalmente no tengo ese análisis ni esa información de la calidad de la información, entonces mientras tanto nos basamos en la información de buena fe que hace el INEC hasta prueba de lo contrario. Yo no tengo ninguna prueba de lo contrario. Si hay alguien que la tiene, por supuesto debería plantearla. Pero sí quisiera volver para terminar con el tema que señalaba Marco de los sueldos. Mira, el salario básico en el sector privado es del orden de $400, más los adicionales. En el sector público es del orden de 600 y pico.
El sector público tiene un salario básico más alto que el sector privado. El salario promedio en el sector privado es del orden de $700, el salario promedio en el sector público supera los $1,000. Esa es una diferencia enorme que uno dice, ¿y por qué esa diferencia? Y en gran medida se debe a una cosa muy sencilla, Gonzalo. Tú, la gente que nos escucha, yo, quien sea, cuando contratamos a alguien, a título personal, a título de empresa, lo que sea, obviamente la plata nos cuesta. Uno dice, a ver, esta plata yo tuve que trabajar para conseguirla y pago lo mejor que puedo pagar. No puedo pagar más que eso porque los recursos no me dan o porque considero que un sueldo mayor no justifica la actividad de esa persona, ¿no es cierto? No es que seamos malos, sino que tratamos de pagar lo mejor que se puede dentro de las posibilidades, ¿no es cierto? Porque son recursos que sabemos que nos han costado conseguir. Así es. El Estado no está en esa situación, pues. El Estado cobra impuestos a los ciudadanos y con ese dinero que al Estado no le ha costado, el Estado paga los sueldos. Y entonces el Estado obviamente paga alegremente sueldos más altos porque no le ha costado el dinero no es de él, el dinero lo obtiene a través de los impuestos. Entonces dice, vea, yo te pago 30, 40, 50% más de lo que tú ganarías en el sector privado porque no le sale del bolsillo. ¿No? Si al dirigente político o estatal le costara pagar ese sueldo de su bolsillo, no, él no pagaría ese 30, 40 o 50% más alto. No lo pagaría si saliera de su bolsillo. Pero como no sale de su bolsillo, sino sale del bolsillo de todos los demás, entonces los sueldos son mucho más altos. Entonces hay que hacer evidentemente una revisión de sueldos en el sector público y sobre todo hay que hacer una revisión de actividades. ¿Qué cosas que hace el gobierno son útiles y cuáles no son útiles? Las que no son útiles hay que eliminarlas, las que son útiles hay que mantenerlas. Señalaba nuevamente, y es muy importante, Marco, este tema del proceso, por ejemplo, de constituir empresas. Efectivamente, yo vengo en seminarios, en lugares y en escritos, y aquí mismo diciendo, ¿por qué constituir una empresa es tan complicado? ¿Por qué tiene que haber un objeto social? ¿Por qué no puede haber varios? ¿Por qué es tan complicado la aprobación de un nombre para una empresa? ¿Por qué hay que abrir una cuenta bancaria antes de que te aprueben la empresa? ¿Por qué todas esas complicaciones? La mayor parte de procesos de aprobación de una empresa en el Ecuador son inútiles. Alguna vez un amigo chileno, creo que era, me decía hace años, lo único que se necesita para hacer una empresa es entrar a una computadora, poner un nombre, que automáticamente la computadora te apruebe el nombre, viendo que no sea un nombre que ya existe, ¿no es cierto? Que es un proceso que a la máquina le toma 2 segundos hacer, comparar. Tienes que aprobarte unos estatutos, alguna cosa que ya está hecha, digamos, donde tú pones simplemente a qué te vas a dedicar. Pueden ser 100 cosas las a que te vas a dedicar y punto, y empiezas a arrancar, ¿no? Entonces no debe tomar, puede tomar 1 hora, como decía Marco, o puede tomar 1 día o 2, ya no hace falta más, pero todo eso es complicado, ¿no? Entonces ese es el problema en el Ecuador. Aquí mismo tú, que esto es una empresa, esta radio, o cualquier persona que tiene un negocio puede hacer una lista de la cantidad de trámites, controles que hay. ¿Cuántos de esos son útiles? ¿Cuántos son útiles? Te aseguro que el 20 o 30% son útiles, el 70% no son útiles. Ese es el tema de fondo en todo este tema de tramitología. Y el escogitamiento que debe tener un gobierno, cualquiera que éste sea, respecto a lo que debe subsistir como normatividad adecuada y la normatividad que estorba, que dilata procesos, que desmorona inventivas, destruye emprendimientos. En eso tampoco hay un destaque de un hombre de clase media como es nuestro presidente. El presidente Moreno es de nuestra clase media, procede de ahí. Y él ha sido empresario. Así es, y hemos buscado los comunicadores como él, porque él ha sido también un comunicador. Ahora, hemos buscado desesperadamente recursos. Tiene que convertirse en realidades. El día... No me acuerdo de... Pero se ha olvidado el señor presidente para terminar mi pensamiento de reclamo. No, pero solo te digo, en el mes de abril, creo que fue cuando él anunció el plan económico, lo que iba a ser el plan económico, creo que fue en abril, él dijo, vamos a eliminar una cantidad de trámites. Entonces, lo que los ecuatorianos tenemos que decir al gobierno, cada mes, cada 2 meses, preguntarle,
¿Cuántos trámites se han eliminado en este mes? Muy bien. Porque de abril ha pasado abril, mayo, junio, julio, ya vamos para 4 meses. Así es. O 4 o 5 meses. Hay que preguntar cada mes, este mes, díganos, señor presidente, ¿cuántos trámites de la vida diaria de la gente se eliminaron? No. Y el siguiente mes, ¿cuántos? Para al cabo de un año tener una cantidad razonable de trámites que se han eliminado. Yo me imagino que en estos 4 meses que han pasado, 5, 4, no se ha eliminado ninguno. Me temo. Pero en todo caso, si hay alguien del gobierno que nos escucha, que le manden a usted, Gonzalo, un listado de las cosas que se han empezado a eliminar en los últimos 4 meses, ¿no? Ojalá. Yo puedo hacer una difusión diaria de la tramitología reducida. Claro, exacto. Comenzar el noticiero diciendo a partir del día de hoy quedan clausurados, suspendidos. Exacto. Sí. Los trámites en tal cosa. Ahora el gobierno ha logrado las siguientes facilidades para una inversión en este abanico de proyectos o de áreas donde se puede invertir, donde se puede hacer buenos negocios, en fin. Ahora que estamos hablando de que más personas están trabajando en jornadas parciales, que viene una situación bastante complicada en términos de empleo pleno y en términos de empleo parcial. Ahora que las cosas andan bastante mal en materia económica, nosotros sí pensamos que sería indispensable y necesario que la actividad productiva y los gremios, especialmente, al igual que el Frente Económico del Gobierno, nos hable de otras temáticas de activación económica. Como que se quedó eso simplemente en una expresión vigorosa de necesidad nacional, pero no creo mucho en que la gente esté interesada en invertir. Son épocas que colapsan, digamos, proyectos de emprendimiento en la ciudadanía. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Pablo, sobre este particular? ¿Cómo sostenemos la economía ecuatoriana y le damos mucho más vigor? ¿Qué requerimos este instante? A ver, yo quisiera primero cerrar un par de temas que hemos venido comentando. El uno, hay que estar claros y decíamos que la economía tiene que crecer 5% para generar un mejor mercado del trabajo y más oportunidades, y estamos en el 2%. Pero hay que estar consciente que estamos en el 2%, quizás un poco menos, por la acumulación de problemas que se dejaron en los 10 años anteriores, por los excesos, por las cosas mal hechas, por el desperdicio de dinero, por la corrupción, por el endeudamiento, por 1000 cosas que se dejaron. Y entonces estamos viviendo una situación como que un hogar ha vivido 10 años de despilfarro y de repente la familia dice, hay que poner orden en esto. Y cuando tú pones en orden, no te está yendo de manera boyante, obviamente, no te está yendo de manera boyante. ¿Por qué? Porque estás poniendo orden en la casa. Entonces eso es muy importante, estamos poniendo orden por todas las barbaridades que se hicieron durante 10 años. Y mientras pones orden, no puedes estar en la mejor situación del mundo, pero hay que poner orden, ¿no? Primera cosa. La segunda que yo quisiera, porque se ha mencionado varias veces, ¿no es cierto? Marcos señaló, el economista Delgado señaló, en fin, este tema de que la banca tiene que dar créditos más baratos y una serie de cosas. A mí no tengo nada que ver con los banqueros, ni me importa, pero sí hay que estar conscientes que el dinero que tienen los bancos es el dinero nuestro. El dinero nuestro, ¿no es cierto? Y entonces yo tampoco quiero que mi dinero que está en el banco, el tuyo, Gonzalo, la gente que nos escucha, se lo preste alocadamente, ¿no? Que sea mucho más fácil prestar, que al mal prestamista se le premie con una ayuda financiera que no va a tener retorno. Sí. El que no ha pagado deudas en el pasado, yo no creo que hay que obviamente ponerle un INRI encima,
pero como es mi dinero, yo sí quiero que haya cuidado. Yo no quiero que se le vuelva a prestar fácilmente la plata a esa persona. Por eso le pedí un contacto con un banquero al compañero. Entonces digo, hay que ser cuidadosos. El dinero es nuestro, entonces yo no quiero que el banco se aloque. Yo quiero que el banco sea eficiente, sí. Yo quiero que el banco funcione bien, que dé buen servicio, que cobre lo que tiene que cobrar, que baje los costos siendo más eficiente. Y para eso se necesita una cosa, Gonzalo, que haya más competencia en el mercado ecuatoriano. Que la banca ecuatoriana pueda atraer banca internacional, que le ponga competencia a la banca ecuatoriana. Ese es un tema fundamental. Tiene que haber más competencia. Eso sí. Pero ya te digo, ojo, el dinero es nuestro y no se trata que el dinero se ande prestando por ahí nomás de cualquier manera, ¿no? Sobre lo que tú dices, mira, lo que necesitamos, insisto, desde el punto de vista macro, es que la economía crezca 5% para dar más oportunidades. Porque cuando hay más oportunidades en general, la gente no necesita que nadie le dé haciendo. La gente hace. La gente dice, caramba, la economía está creciendo un poco más. ¿Qué quiere decir? Que hay más consumidores, que hay más esto, hay más demanda, hay más. Yo me voy a meter, voy a poner un pequeño negocio, voy a emplear mi negocio, la gente se lanza. Pero para que haya ese 5%, la gente necesita que el entorno sea mejor, que es todo lo que hemos comentado. Un entorno legal, un entorno de apertura externa, un entorno laboral más razonable, etcétera. Y luego con ese entorno hay que dejar que la gente camine. La gente no necesita, insisto, que el Estado le esté resolviendo todos los problemas. La gente necesita que el gobierno ponga un entorno razonable y la gente camina. No, en el Ecuador estamos esperando demasiado a que el gobierno haga esto, que el gobierno me dé haciendo, que el gobierno empuje, que el gobierno ponga, que el gobierno quite. No, si tú le das a la gente un buen entorno, la gente solita camina, la gente tiene esa capacidad y hay que confiar en eso.